Tema, progresión geométrica, ciclo avanzado, resolver problemas. El propósito es resolver problemas de progresión geométrica hallando la suma de los términos, el primer término y el término enésimo. A ver, una progresión geométrica se caracteriza porque va a avanzar, su razón normalmente como lo dice, es mediante la multiplicación o puede ser mediante la división. Es de la siguiente forma. El primer término, para que avance el segundo término, ha sido la multiplicación del primer término por una razón que es constante a cada término. ¿Qué quiere decir constante? Que se va a repetir en cada término. Entonces, la razón siempre va a estar dada por la división del término sucesivo con el primer término. O sea, el término que sigue entre el término anterior. Y el término general va a ser el término que me piden, vamos, si me piden el término 8, va a ser igual al primer término por la razón a la 8 menos 1. Suma de los primeros términos es el término que me solicitan, el último, menos el primer término, por n, que es el número de términos, entre r, que es la razón, menos 1. Vamos a ver un ejemplo práctico. A mí me dan una progresión que es 5, 20, 80 y 320. ¿Cómo yo sé cuál es la razón? Voy a dividir el número posterior con el número anterior. Entonces voy a dividir 20 entre 5, 4, ¿ven? La razón es 4. O puedo dividir 80 entre 20, me va a dar lo mismo, es 4. Entonces la razón geométrica quiere decir cómo está avanzando esta progresión. Está avanzando por 4. 5 por 4, 20. 20 por 4, 80. 80 por 4, 320. Esa es la razón geométrica. ¿Cómo hallo si me piden hallar el término 10? Acá voy a poner A significa término. 10, el número 10, el término o posición 10. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Como me indica la fórmula. Primero pongo el primer término. ¿Cuál es el primer término? 5. 5 por R, que es la razón, que en este caso es 4, elevado a la cantidad de términos, que es 10. N es la cantidad de términos, menos 1. Entonces, 10 menos 1, 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya multipliqué por el primer término, que es 5, por R, que es la razón, que acá está, por N, que es el número de términos, menos 1 a la 9. Entonces, 4 a la 9 es 262.144. ¿Qué quiere decir 4 a la 9? 4 por 4 por 4 hasta 9 veces multiplicado por sí mismo, 4. Luego lo multiplico por 5 y me va a dar 1.310.720. Eso que está ahí es mi término 10, mi término que está en la posición 10. Ahora me piden la suma de los 10 primeros términos. Voy a ir a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? El término 10 por la razón, que es 4, menos el primer término, que es 5. ¿Ves? Acá dice A1 es el primer término, recordemos. AN es el término final, porque miren, va con este. Me piden 10 términos, el término 10. Término 20, 10, suma de 20 términos, el término 20 será acá. Entonces voy a poner el término 10, que ya me salió acá, por R, que es la razón, que es 4, menos el primer término, que es 5, por N, que es el número total de términos, que es 10. Y finalmente, entre la razón menos 1. La razón es 4, que acá está, menos 1, y es 3, ¿no? Entonces voy resolviendo. Este número por 4 me da 5.242.880. Menos 5 me sale este número que está acá. Multiplicado por 10 me da este número que está acá. Dividido entre 3 me da finalmente 17.476.250. Ese es mi término décimo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar según la fórmula. Primero, la razón, cómo avanza la progresión geométrica. El término 10, le pongo 10, siempre elevo 10 a la menos 1, ¿no? La razón, el primer término que es 5, por la razón que es 4, por n menos 1, que es 10 menos 1. Y luego opero, ¿no? Y finalmente la suma de los 10 primeros términos, pongo el término 10, la suma de 10, el término 10 por la razón menos el primer término que es 5 por el total de términos que es 10, dividido entre la razón menos 1 que es 3. Y hago una operación aritmética y me sale el número. Y
Finalmente, ustedes van a resolver la actividad de aprendizaje, que es hallar la razón geométrica, que es R, el octavo término, que es A a la 8, y la suma de 8 primeros términos, que es S8. ¿De quién? De estos tres números que están aquí, 3, 18 y 84.